Y pues nos va hoy a acompañar Juan Pablo de Chicago con la introducción bíblica juvenil, una introducción general, apenas algunas pinceladas chiquititas, ¿verdad? Pero que les va a quedar así como con muchas ganas de querer aprender mucho más de la Biblia también. Entonces, José Pablo nos va a hacer el favor de hacernos la oración para todos y todas. Hay alguno que les va a explotar el tema de Juan Pablo, José Pablo, Pablo. Bueno, yo desde chico me acuerdo que en la parroquia mía, acá cerca de mi casa, claretiana, en la parroquia donde me crié, esta oración es también grande. Entonces es como, esta oración es volver a la niñez, ¿no? Volver a la oración que me acompañó desde los 8 años. Así que es un espacio lindo. Quizás la podemos ir pensando en cada línea, ¿no? Con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar, por todas las criaturas. Amén. Más que oración es un compromiso, un tremendo compromiso, ¿no? Es después de que la oración apostólica de Claret nos pasa por enfrente, no nos podemos quedar quietos. Es un compromiso para movernos, para sacudirnos. Y ojalá que hoy en este espacio que vamos a compartir nos haga esto, ¿no? Nos haga amar más al otro, servir más al otro, y en todo eso encontrar la cara de Dios, ¿no? Alabarlo en todo. Ojalá que podamos compartir esto. Amén. Muchas gracias, José Pablo. Y pues ahora le dejo el espacio a Juan Pablo. Bueno, por lo pronto me voy a presentar. Mi nombre es Juan Pablo Mendoza. Vivo en el estado de Washington, se llama estado de Washington, es en Estados Unidos y tengo aquí ya pues más de 20 años, ya tengo en este lugar. He estudiado, apenas comencé con el Padre Manuel y el grupo del Padre Manuel en Bíblica, comencé hace como 3 años apenas, pero anteriormente yo ya había conocido al Padre Manuel en otras clases en California y pues ya tengo un tiempecito recorrido tratando de estudiar y entender la palabra de Dios. Entonces, y hace 8 días olvidé decir, porque estábamos compartiendo qué comida nos gusta. Yo soy vegano, tengo 3 años que soy vegano, entonces pues me gusta el pescado, pero no es pescado, es hecho a base de semillas. Es pescado, pero no es pescado. Lo bueno de tener a alguien que haga las cosas por uno es que, por ejemplo, si algo sale mal ahorita, ya puedo decir, José Pablo tuvo la culpa. Claro, pero queda todo entre Pablos igual. Bueno, voy a comenzar, fíjense, voy a comenzar así mientras se termina de descargar. Una de las cosas cuando comenzamos a nosotros a estudiar la Biblia que tenemos que tener bien claro es que los textos bíblicos o la Biblia en general es un libro polisémico. ¿Qué quiere decir con polisémico? Que tiene muchos significados. Entonces, por ejemplo, si Graciela, está dando un tema, vamos a decir, por ejemplo, del buen samaritano, y ella da su tema y explica conforme ella entendió el tema. Después, Rosa también da el tema del buen samaritano y lo va a explicar a como ella lo entienda. Después, yo voy a dar el tema del buen samaritano y lo voy a entender a como yo entienda. Entonces, los tres vamos a tener puntos diferentes. Eso quiere decir polisémico, muchos significados. Entonces, no quiere decir que Graciela esté bien y Rosa y yo estemos mal. Quiere decir que tiene para poder interpretarse de muchas formas. Otra de las cosas que tenemos que tener presente también todos nosotros es nuestros prejuicios.
nosotros todos tenemos prejuicios. Basado en nuestros prejuicios es que vamos a tratar de leer y entender las escrituras. Cuando esté, José Pablo, cuando esté listo, Sí, ya está, quiero corroborar que se vea todo perfecto. Básicamente, los prejuicios quiere decir ideas preconcebidas. Ya de antemano, nosotros ya tenemos unas ideas en nuestra cabeza y basado en las ideas que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que son diferentes de cada uno, es así como vamos a entender el texto. Quiere decir que si yo pienso, si mis prejuicios son que los blancos son superiores a los negros, y con esos prejuicios leo yo las escrituras, es exactamente lo que yo voy a encontrar, porque eso estoy buscando. Esos son mis prejuicios. Esa es mi visión que tengo de las cosas. Otro prejuicio es que el hombre es superior a la mujer. Entonces, si yo tengo ese prejuicio y yo leo las escrituras con ese tipo de prejuicio, es exactamente lo que voy a encontrar. La Biblia nos va a dar para eso y más. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros prejuicios. Tenemos que saber realmente, para empezar, cuáles son nuestros prejuicios y después poder empezar a buscar qué es lo que nos dicen las escrituras. Por ejemplo, Marcos 1:1 dice, Jesucristo, esta es la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando dice la buena nueva, quiere decir que es buena nueva, pero para todos. No puede decir mal, no puede ser mala buena. Tiene que ser a fuerza buena nueva. Cuando es buena nueva, quiere decir que si es buena para unos, tiene que ser buena para todos. Siempre se le busca su lado bueno, su lado positivo, el lado que ayuda, el lado que libera. Traemos a Jesús, viene Jesús a nuestra historia para enseñarnos cómo vivir, cómo comportarnos, entonces siempre nos va a tratar de guiar por el lado positivo. Por eso nuestros prejuicios deben de estar más o menos guiados por esa parte de, que Jesús, de lo que Jesús nos enseña. Ok, vamos a empezar con la introducción a la Biblia Católica de los jóvenes. Los fundamentos básicos son algunos de los fundamentos que ya les había dicho. Ya se quitó otra vez. De los fundamentos básicos de la Biblia, que los fundamentos básicos es de más o menos tener una idea de cuándo fue escrita, de los tiempos que tarda en escribirse, de un poquito de historia básicamente, pero por eso vamos a fundamentar nuestra enseñanza en cosas más que nada que se han descubierto, no nada más que nos la sacamos de la manga y pues esto me gustó porque suena bonito y eso lo voy a poner ahí para ver qué sale. No funciona así. Tiene que ser algo que tenga fundamentos. Entonces vamos a ver un video para ver estos fundamentos que nos enseña aquí. Ok, muchas gracias, Pablo, por el video. Antes de brincar aquí a Vida, Texto, Vida, hay una de las cosas es que, por ejemplo, si se fijan, ahí está hablando de lo que se está descubriendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todavía no se descubre todo. Todavía siguen habiendo más cositas o más textos que se han encontrado últimamente. Entonces, todo eso nos ayuda a entender un poquito más y a veces no a irnos con esa idea de que pues nada más apareció de la nada y pues aquí está y ya, sino que se tomó su tiempo, tomó sus épocas, fueron las que fueron escribiendo básicamente todo esto. Otra de las cosas es que acuérdense que Marjorie nos dijo que tomáramos, que hiciéramos apuntes y también si tienen preguntas apúntenlas y al final vamos a regresar con las preguntas. Vida, texto, vida. Cuando hablamos de vida, texto, vida, hay un
una situación muy importante que me gustaría hablar en lo que es vida, texto, vida, que es, ok, tenemos nuestra vida, tenemos el texto y lo tenemos que acomodar a nuestra vida, pero para poder acomodarlo, no nada más es decir, bueno, este me queda bien, este no me gustó tanto, entonces no me lo pongo, no funciona de esa forma. ¿Cómo funciona? Es que tenemos que tener tres cosas importantes que nos van a ayudar a entender la Biblia en todo su contexto. El primero es que en los textos tiene que tener valores, valores, todo lo que nos enseña Jesús, valores. Entonces, ¿qué vienen siendo los valores? Por ejemplo, un ejemplo rápido que les pongo es de que mi papá me enseñó a mí a que no robara. Una ocasión robé unas naranjas, estaba pequeñito, me robé unas naranjas, cuando llegué a mi casa, me acuerdo que me dijo mi papá, ¿dónde tienes sembrados árboles de naranjas? Porque que yo sepa, no tenemos. Y pues yo nomás me quedé callado. Y pues, para no hacerse la del cuento largo, me pegó una chinga y me hizo callar a las naranjas hasta donde las había yo agarrado. Entonces, son cositas así que valores que vamos transmitiendo. Mi abuelo también me enseñó lo mismo, que básicamente quiere decir que mi abuelo se lo enseñó a mi papá a mí y así sucesivamente. Hay un señor que yo estoy tomé unos cursos con él en internet, tiene una frase muy bonita que dice, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces, los valores nos enseñan, se contagian. Tenemos que vivir los valores para poder contagiarlos. El segundo punto rápidamente es la lógica. Tenemos que encontrarle lógica a todos los textos. Hay textos que no tienen lógica y si no tienen lógica, entonces tenemos nosotros la obligación de buscársela. Por ejemplo, el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, hagan de cuenta que recobra la vista al instante. Cuando el ciego de nacimiento le enseñan, después de recobrar la vista, le enseñan unos lentes, le dicen, ¿qué son estos? Y dice, pues no sé. Entonces los toca y dice, oh, son unos lentes, porque él puede ver con el tacto. Pero si entonces después le enseñan una fotografía de unos lentes y le dicen, ¿qué es esto? Otra vez no va a saber lo que es, porque acaba de recuperar la vista, acuérdense. Entonces lo va a tocar, ya después de que le dijeron que estos son los lentes, va a decir, entonces son unos lentes, pero cuando toque la fotografía, se va a dar cuenta que no son unos lentes. Entonces su mente lo va a traicionar. Quiere decir que una persona, por lógica, no puede recuperar la vista de un momento a otro. No se puede, porque entonces tendría que empezar a aprender a ver las cosas. Así es más o menos cómo funciona la Biblia. Tiene que tener lógica y todo tiene lógica. Nada más que a veces pues nos cuesta un poquito de trabajo buscarle la lógica y buscarle los valores. Tercer punto para brincar al siguiente es la moral. La moral, ¿qué quiere decir? Que es bueno. Es bueno hacerlo y ya. Hay personas que dicen que no son cristianas, que no creen en Dios, que no creen en nada, que son ¿cómo le llaman de estas personas que no creen pues básicamente no creen en Dios ni en ningún Dios? Ateos. Sin embargo, estas personas, aunque dicen ser ateos, hay veces que tienen un comportamiento mejor que nosotros, hay veces que tienen una moral muy mejor que la nuestra. ¿Por qué? Simplemente porque es bueno. La moral es lo que es bueno. Entonces, esas tres cositas tenemos que tener en cuenta. ¿Podemos brincar al próximo, por favor, José Pablo? Ok. Cada persona lee la Biblia con sus propias realidades humanas. Un poquito de lo que yo hablaba de los prejuicios, pero también tiene que ver aquí con lo que tenemos escrito, por ejemplo, su contexto social, su edad. Imagínense, ahorita ustedes no van a poder ver la Biblia de la manera que yo la veo porque yo ya soy mucho más adulto que ustedes, mucho más adulto que ustedes. Entonces, es lógico que hay esa gran diferencia, sexo o el género.
normalmente la mujer lo va a ver de su punto de vista, el hombre de su punto de vista. Condición económica. Una persona que tiene un refrigerador vacío no lo va a ver de la misma forma que una persona que tiene un refrigerador lleno de comida. ¿Por qué? Porque su contexto en ese instante, su situación es diferente de cada persona. Educación académica también, eso tiene mucho que ver, religiosidad y valores. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta de cuál es nuestra realidad y no esperar a que todos entiendan o vean las cosas de la manera que yo las estoy viendo. Cada uno las tiene que ver dependiendo de su punto de vista, de su conocimiento, de su situación, de cómo le ha ido en la vida. A algunos nos ha ido bien, a algunos más mejor, y pues esto también tiene mucho que ver. José Pablo. Ok, ¿qué es la Biblia? El sentido literal es la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro o colección de libros sagrados. Eso es lo que significa en literal, o sea, literal, así es y ya. Sentido teológico, palabra de Dios en palabras humanas, o podríamos decir en este sentido como es, bueno, miren, abajo dice lo que iba yo a comentar. Múltiples testimonios de fe de diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Básicamente es la fe de un pueblo que ha ido escribiendo dependiendo ¿cómo le llamamos? En su experiencia de fe con Dios, en su experiencia de fe con el Dios de Jesús. Entonces, todos estos, pues la primera parte que se escribe básicamente son testimonios de fe del pueblo con su Dios. Y dependiendo de su fe con su Dios, de su relación, eso es lo que están escribiendo. No están escribiendo situaciones así que pues aquí es así y así, no es literal. Nada es, no se puede decir que es literal. Entonces tenemos que ver la Biblia de este punto de vista también. Siguiente. División de libros que componen la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Les comentaba que el pueblo va a escribir su primera parte dependiendo a su fe con Dios, a su experiencia de fe con Dios. La segunda parte, pues ya la tenemos más que nada de Jesús para adelante, donde Jesús, pues podríamos decir que la parte del Nuevo Testamento es todo de Jesús, la segunda parte de la Biblia, por así decirlo. Entonces, que consta de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que a su vez se subdividen en capítulos y versículos. Entonces, tenemos capítulos, tenemos versículos, y los capítulos nos ayudan para encontrar un poquito más. Esta parte, fíjense que esto es muy interesante, porque una persona en un viaje que iba, empezó a ponerle numeritos a la Biblia, y basado en esa experiencia que tuvo de que dice, pues así ya lo encuentro más fácil y más fácil, entonces fue adaptando esa idea de dividir la Biblia en versículos y capítulos, pero no fue desde un principio que se escribió así. Eso ya fue mucho tiempo más acá después de que ya había sido escrita. Testamento es un término equívoco. Originalmente en hebreo es la palabra berit, que significa alianza o pacto. Muchos de nosotros, para cuando estamos estudiando las escrituras, normalmente hacemos referencia a escrituras hebreas, escrituras cristianas, pero eso lo usamos en un término más académico, pero es por esa razón. Entonces, en sí, el significado es la alianza de Dios con su pueblo. Continuamos, por favor.
Hay Biblias que ofrecen elementos para comprender mejor el texto. Las introducciones son estudios breves que ubican en su contexto histórico, cultural y teológico en un libro. Casi siempre cuando se va a estudiar un libro, no importa el libro que sea de la Biblia, es súper importante estudiar la introducción, leer la introducción y ver qué es lo que nos están diciendo, porque va a ponerlo en su contexto. ¿Qué era la situación del pueblo en ese momento? ¿Cuál sufrimiento tenían o qué situación tenían? Entonces, basado en eso, es que van a escribir básicamente la introducción. Pues todos sabemos que en cualquier libro la introducción te va a dar una base de lo que va a estar tratando este libro. Las notas de pie de página buscan esclarecer el sentido de palabras o textos difíciles. Las notas a pie de página, fíjense, a veces son importantes, pero a veces no tan importantes. Les voy a poner un ejemplo. Yo uso dos Biblias diferentes para mis estudios. Cuando uso la Biblia latinoamericana, por ejemplo, el pie de página o notas de pie de página del Evangelio que se va a ver este fin de semana son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos dicen ahí cositas que es importante saber de ese texto. Pero si vamos al capítulo del Evangelio de Juan, no es tan buena que en mi Biblia, ¿verdad? Tal vez hay muchas diferentes, entonces no en todas dice exactamente lo mismo, claro. Pero en la mía, en la Biblia latinoamericana, la referencia que tiene de pie de página en el primer capítulo, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, habla como si fuera otro Dios, está dando una explicación como si fuera otro Dios, entonces como que no tiene tanto sentido, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, porque esas son ideas de alguien más, son ideas que ya alguien más escribió ahí, que puso ahí como referencia también. Las referencias cruzadas remiten a otros sitios que guardan alguna relación con el pasaje que leemos. Por ejemplo, si estamos leyendo el Evangelio de Mateo, Mateo siempre va a hacer referencia a que se tenía que cumplir la escritura. O sea, usa muchos textos de Éxodo, usa muchos textos del libro de Isaías y usa otros textos para hacer referencia de que todo se tenía que cumplir en Jesús. Entonces, Mateo usa mucho esa referencia y también nos ayudan a nosotros a veces a entender cositas que no entendemos o por qué es que está diciendo esa parte. Pablo. Antes de continuar, le estoy hablando muy rápido, creo que a veces como que siento que estoy hablando rápido, no estoy seguro. A ver, alguien que me comente si sí o está bien. Muy bien, querido. Ok, gracias. Cuando fue escrita la Biblia, la historia de Israel se comenzó a escribir aproximadamente desde el año 1000 antes de Cristo en la monarquía y se terminó todavía hacia el siglo II después de Cristo. Entonces no es como que se escribió en un periodo pues bastante largo y también en situaciones diferentes. Entonces a veces nos damos cuenta de libros, por ejemplo, que hablan de una cosa, después hablan de otra cosa, pero es dependiendo a la situación que estaban viviendo. Entonces sabemos, por ejemplo, la mayoría de nosotros sabemos la situación que estaba viviendo el pueblo en tiempos de Jesús, la opresión de Roma y todo eso. Sin embargo, hay mucha opresión antes de ese tiempo y también es bueno saber todo eso porque eso nos va a ayudar a entender por qué se escribió de esa forma, por qué tenían esas situaciones, por qué vivían de esa manera y todo eso. Y también si esta historia de Israel se repite una y otra vez también para nosotros, es importante saberlo porque así podemos literalmente robarnos los textos, apropiárnoslo
y ponerlos en nuestro contexto de vida, texto, vida. Siguiente. La historia de Israel se inicia en un camino como pueblo migrante. Había en el año 2000, se me hace que era el 2015, había creo que 65 millones de migrantes en el mundo. 65 millones de migrantes en el mundo. Entonces era exageradamente grande la cantidad ahorita y es dependiendo también de la situación que viven. Por ejemplo, ahorita ya ven que de Ucrania está migrando mucha gente. Entonces, cuando hay un conflicto en algún pueblo, que la situación se pone demasiado difícil, la gente tiende a migrar mucho. De Siria emigró muchísima gente. Y pues la cosa es que llega a un lugar pues totalmente, a veces, la mayoría de veces donde no se habla el idioma que uno habla, donde pues no tiene uno a nada, no conoces a nadie, lejos de tu familia, lejos de tu pueblo, de tu tierra, de todas esas cosas. Algo que diferencia la historia de Israel de otros pueblos es la firme convicción de que también Dios camina con el pueblo porque hizo alianza con ellos y ellas. Esta alianza fue prefigurada desde los primeros tiempos hasta llegar al monte Sinaí, momentos cumbres en que Israel se reconoce como pueblo de Dios. Fíjense, nada más una de las cosas, lo importante de esta situación que tiene este pueblo migrante. Es pueblo migrante, sin embargo, se sienten pueblo de Dios. Y yo pienso que eso es algo bueno o importante que cada uno debemos de saber. Debemos de saber que somos pueblo de Dios y eso nos va a hacer, como nos va a dar elevar nuestros estándares de alegría, de querer salir adelante, de echarle ganas y pues no de dejarse desfallecer, sino que continuar. Entonces lo que más fuerza le daba a este pueblo es saberse que era pueblo de Dios, que tenían esa alianza y sabían que iban a llegar a la tierra prometida. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero tenían la confianza por sentirse pueblos de Dios. Pablo, gracias. ¿Dónde fue escrita la Biblia? En diferentes culturas y de varios países actuales. Israel, Palestina, Asiria, Babilonia, que hoy en día sería Irak, Irán e Irak. Ya ven que hasta incluso hoy en día tienen esos países, Irán, bueno, los dos tienen conflictos o tuvieron hace poquito muchos conflictos que pues Estados Unidos va para allá, los invade, saca todo y ya después se sale y dice, ups, sorry, nos equivocamos lo siento, nos equivocamos. Entonces es como, ok, qué chido, te equivocaste, pero ya me saqueaste. Entonces, esta es la misma historia que se vive hoy en día, no ha cambiado tanto. Egipto, Turquía, Grecia e Italia, en todos estos lugares fue que se hicieron escritos de la Biblia. Cuando decimos Italia, pues sabemos de que en Roma, por las cartas, ya llegando ahí a las cartas, tal vez los primeros de Israel, Palestina y todo eso de Babilonia, era más que nada en el tiempo de antes de Jesús. Es muy importante conocer la historia geográfica, cultural, lenguaje y manera de pensar de estos pueblos. Acuérdense que cada pueblo tenemos nuestra cultura y basado en nuestra cultura es que buscamos respuestas a nuestra existencia, buscamos respuestas al bien, al mal, a todas esas cosas importantes. Entonces, dependiendo de la cultura, vamos a buscar esas respuestas y este pueblo pues caminaba con Dios, pero iba conociendo y teniendo su experiencia a la vez. Pablo. Ahora los voy a dejar con Mariyuri para que les haga, para que les haga una pequeña pregunta. Yo era la que estaba compartiendo, Juan Pablo. Ok, bueno, estuvieron poniendo atención, estuvieron tomando notas. A ver, abran sus cámaras o hagan una manita para saber si estuvieron poniendo atención y tomando notas. Sí,
Ah, ok, ok. Bueno, listo. Entonces, la idea de esta dinámica es, ¿verdad? Vamos a hacer un tag bíblico. ¿Qué significa esto? Como un cuestionario, como un quiz, ¿verdad? Entonces, ustedes van a abrir sus micrófonos cuando yo esté en la pregunta, ¿verdad? Entonces, va a salir una pregunta. Entonces, tienen varias opciones. Entonces, la idea es que el que hable primero, ¿verdad? O más bien, vamos a hacerlo así. El que desactive su micrófono primero tendrá la opción de responder, ¿ok? Entonces, si esta persona, por ejemplo, son tres opciones y nada más acierta dos, ¿verdad? Otra persona le puede ayudar con la tercera, ¿ok? Entonces se tienen que ayudar. Entonces, vamos a empezar a ver cómo les va. Entonces, la primera pregunta es, vamos a ver si estuvieron poniendo atención. ¿Qué significa Biblia? Vean que tiene tres opciones. A ver, ¿quién se tira al ruedo, al agua? ¿Por conjunto de libros? Miguel Miranda. Ajá, vean que tiene tres opciones. Son tres respuestas, ya dijiste una. Papiro. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál otra? ¿Falta una? Son Palabra todas de Dios. aquellas historias que son escritas por la fe. No. A ver, estaba de primero. ¿Qué significa Biblia? Ya dijeron dos opciones, ¿verdad? Una, que es colección de libros o de libros sagrados, ¿verdad? La otra es papiro o libro y falta una. A ver. Palabra de Dios. No. Vamos a ver. Rollo. Rollo, eso, muy bien. Vea, rollo, papiro, libro, colección de libros sagrados. Vamos a la siguiente. Ay, esperen que no. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? En dos. ¿Y cuáles Nuevo, son? Nuevo Testamento y Antiguo. Eso, muy bien. Ahí está. Punto para Luis. Eso. Ok, va la siguiente. ¿Cuántos libros la componen? ¿Cuántos libros en el Primer Testamento o en el Antiguo Testamento y cuántos libros en el Segundo Testamento o en el Segundo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo. Bueno, si no estoy mal, en el Antiguo Testamento son 46 y en el Nuevo 27. ¡Eso! Muy bien, estuvieron poniendo atención. En mi Biblia protestante no dice eso, ¿Qué dice? que son menos. Exacto, Porque es protestante. Exacto, recuerden que hay una diferencia entre la Biblia católica u ortodoxa y la Biblia protestante, pero fueron por los 7 libros, ¿cómo se llama? Que entraron Que no en entraron. que entraron en la segunda lista, deuterocanónicos, ¿verdad? Ahí hay todo, bueno, más adelante quizás lo podemos explicar más, ¿verdad? Pero los judíos, digamos, no aceptaron estos libros porque estos libros fueron traducidos al griego. Entonces, ellos vieron como una falta de respeto, ¿verdad? Traducir estos libros al griego y también los tradujeron, es conocido por los sabios, los 70, que los tradujeron para que los que estuvieran fuera de este territorio de Palestina pudieran leerlos en esta lengua, ¿verdad? Porque no sabían hebreo, sabían griego, entonces por eso fue que los tradujeron. Pero entonces los judíos y las Biblias, dale, Graciela. Además, es porque no se encontraron los textos en hebreo. Entonces, para el hebreo, sí o sí tienen que estar escrito en hebreo. Por eso, aparte de lo que dice Marjorie, es porque ellos no encontraron libros más antiguos de esos escritos en hebreo. Se Exacto. encontraron los traducidos en griego y ellos no aceptan eso. Por eso Sí. los protestantes van a tener, o evangélicos también, van a tener libros que para nosotros, ellos le llaman deuterocanónicos. Exacto. No quiere decir que sean más valiosos o menos valiosos, ¿verdad? Tienen mucho valor. De hecho, muchas Biblias ahora, por este asunto del respeto ecuménico, ahora las integran, las Biblias protestantes. ¿Ok? A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué elementos ofrecen las Biblias para comprender mejor el texto? Hay tres elementos. Introducción, Ajá. notas a pie de página y Ajá. referencia cruzada. ¡Eso! ¡Güey! Están volando, vean. Ahí están. Excelente. Vamos con la otra. Espérenme. Ok. ¿Cuándo se escribió la Biblia?
Ah, tarararán. Recordemos, ¿verdad? Que la Biblia pasó por un gran proceso, ¿verdad? Primero fue el hecho histórico, ¿verdad? Después la memoria, que pasó de generación en generación, la memoria, ¿verdad? De este hecho histórico. Mucho tiempo después pasó la escritura, o sea, la redacción de este hecho histórico, pero mucho tiempo después, y nos lo explicaba. A ver, ¿quién se tira al agua? A ver. Bueno, si no estoy mal, se escribió el Antiguo Testamento, se escribió antes de mil años, es que no recuerdo bien, 1000 años Va bien, antes de va bien. Cristo, antes de Cristo. Ajá. Y el Nuevo Testamento se Ajá. terminó de escribir 100 años después de Cristo, en el segundo siglo. Exacto, muy bien, muy bien. Vean, ahí está, ¿verdad? Desde el año 1000 antes de Cristo y se terminó de escribir hasta el siglo II después de Cristo, ¿verdad? Después del acontecimiento pasaron incluso 600 años de lo que pasó, pasaron 600 años incluso hasta que se escribió este libro. Uno de esos ejemplos es el Éxodo. El Éxodo duró, digamos, después del hecho, pasaron 600 años hasta que se escribió, y se escribió a partir de la experiencia que ellos tuvieron en Babilonia, de la esclavitud en Babilonia. Ahí nacieron, de hecho, el Éxodo y Génesis, ¿ok? Pero muy bien, a ver, vamos. Creo que esta es la última, ya ni me recuerdo. Sí, la última, vamos con la última. ¿Dónde fue escrita la Biblia? Vamos a ver. Ya casi que era la última. A ver, ¿quiénes no han hablado? En Israel, Palestina, Asiria, Egipto, Turquía, Grecia, Italia. Exacto, muy bien, ¿verdad? Entonces recordemos, la mayor parte del Primer Testamento fue escrita en Israel, ¿verdad? O Palestina, en Babilonia y Egipto, ¿ok? Y el Segundo Testamento, ¿verdad? En Palestina, en Siria, en Asia Menor, lo que hoy es Irak, Grecia e Italia. Ok, eso, muy bien. Pusieron mucha atención, qué bueno, qué bueno. Ok, entonces, bueno, este era un pequeño descanso, una pequeña dinámica, ¿verdad? Si surgen ahí preguntas, esperamos que en el transcurso, cuando vayamos, en las otras sesiones, vayamos aclarando algunas cositas. Por lo pronto vamos a continuar, pero ahora le doy el paso a José Pablo, que él le va a seguir compartiendo a Pablo. Entonces, dale, José Pablo. Ok, antes de continuar aquí con los mapas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien que tenga una pregunta más o como que le haya quedado no tan claro lo que se ha hablado hasta ahorita de la Biblia? Perfecto. Pues ya parece que vamos bien entonces. Sobre el mapa del Medio Oriente, básicamente aquí como estábamos hablando de que era un pueblo migrante, normalmente aquí por eso pone las distancias de un lugar a otro. Por ejemplo, tenemos a Ur, está Nínive, de Ur, pues ya sabemos que era de este, ¿cómo se llama? De Abraham, el lugar de Abraham. Después tenemos a Nínive, donde encontramos a Job, a Jonás, perdón, a Jonás. Después encontramos a Arán. Después de ahí son 800 kilómetros hasta Canaán de Galilea. Si se fijan de Ur, salen para acá, para Arán, después se van para Canaán, que Canaán es la tierra prometida, entre comillas, porque en sí no es la tierra prometida. No, sí es y no es. Ahora, por eso les digo que tiene que tener todo lógica. Si no tiene lógica, entonces hay algo que no estamos entendiendo.
Dios no puede decirle, o sea, imagínense nada más, llegan con los cananeos y le dicen, ¿saben qué, amigos cananeos? Dios nos dio su tierra, así que por favor se me alejan de aquí, se me largan de aquí, porque pues ya Dios nos dio la tierra. Y pues también los cananeos que dirían, no, pues qué chido es tu Dios, mira que regalarte nuestra tierra como que no me suena tan bonito que digamos. Entonces, no se trata exactamente de que Dios quita un pueblo para dárselo a otro. Dios no sabe, no hace eso y lo sabemos, pues gracias a Jesús, que Jesús siempre estaba pensando en el bien de todos, bien común de todos, no nada más de cierto grupo, como en este caso, la idea que tenían los israelitas de ser el pueblo de Dios. Y ahí de Canaán tenemos también la distancia de 250 kilómetros a Egipto y después de Egipto para regresarse a Canaán. Una de las cosas es, básicamente tenemos que tener en cuenta que dicen, 250 kilómetros no es tanto, pero acuérdense que iban con animales caminando, con niños, con mujeres, cargando un montón de cosas. Entonces, estas distancias de 975 kilómetros, de 800 kilómetros, ya es mucho para cuando vas caminando por el desierto. Entonces, nada más pónganse a pensar en eso. No fue un caminar sencillo. Siguiente, por favor, Pablo. Y pues ya es hoy en día de lo que tenemos de todos estos lugares, que si ahorita se visitan, sí los podemos encontrar, pero ya no en la misma situación. Es como, por ejemplo, ahorita Jerusalén, se llama Jerusalén, pero si se fijan, por ejemplo, en Génesis, dice, hay una parte donde dice que es habla de Melquisedec, rey de Salem. Entonces, antes de ser Jerusalén, era Salem nada más. Entonces, todo el tiempo va cambiando, cambian nombres, cambia de situación, cambia todo eso. Entonces, no es que se queda igual y se tiene que quedar igual porque es histórico, no. Siguiente, por favor. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? Si se fijan, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el hebreo, que es uno de los principales, porque pues así le decimos al pueblo, que eran los hebreos, los hebrews que decimos nosotros. En el caso de Jesús, lo que se entiende hasta ahorita de todas las escrituras y de lo que se ha encontrado hasta hoy en día de la historia, es que el idioma principal, especialmente como en el tiempo de Jesús, o de Jesús más bien, hablando de la persona de Jesús, era el arameo. Era su idioma principal, pero también pues hablaban un poquito de hebreo y un poquito de griego por el imperio, básicamente. Entonces el griego era muy importante por el imperio y también era muy importante, pues más por el imperio, pero también porque, por ejemplo, era un idioma, por así decirlo, más estudiado, más avanzado, como que ya habían tratado de llegar a una profundidad más en el idioma. Si se fijan, por ejemplo, hoy en día sacamos nosotros muchas palabras, le buscamos su definición en el griego. Entonces, basado en el griego es que tiene esta definición. Y si nos vamos a la Biblia también. Entonces, son los tres idiomas que tenemos. Pero también acuérdense que el video decía que ya ha sido traducida más de 3,000 idiomas. Incluso en el español, ya ven que tenemos la Biblia latinoamericana, y es porque se entiende un poquito más en nuestro idioma, las formas de hablar que usamos. Aunque en España se hable español, de todas maneras nosotros hablamos español, pero es un español un poquito diferente. Incluso de la misma ciudad, acuérdense, por ejemplo, que cuando Pedro negó a Jesús, reconocieron a Pedro por su lengua, por su idioma. Entonces, como que también tenía un acento diferente. Entonces, también hay acentos diferentes, incluso hasta en los mismos países de uno. El siguiente, Pablo, por favor. La formación de la Biblia, se sabe que el contenido de la Biblia tiene su origen en experiencias y acontecimientos humanos reales.
se dan cuenta de lo que les decía hace rato, de cómo es la experiencia del pueblo. O sea, no nada más es de que suena bonito y ya, sino que es una experiencia. Lo mismo hoy en día. Es basado en nuestra experiencia que aprendemos, es basado en nuestra experiencia, lo que hacemos, cómo actuamos y todo eso. Entonces, pues claro que si queremos escribir nuestra historia basado en nuestra experiencia, pues tenemos que ponernos las pilas para que sea una experiencia que den ganas de contarle a nuestros hijos, que den ganas de contarle a nuestros nietos. Entonces, con muy pocas excepciones. ¿Qué quiere decir? Que hay cositas que no están tan exactamente como pasaron, o sea, sí pasaron los acontecimientos, pero si mi hermano y yo hablamos o hacemos un escrito de nuestro padre que falleció, por ejemplo, el año pasado, mi hermano va a hacer un escrito de mi papá, yo voy a hacer un escrito de mi papá, y los dos escritos van a ser diferentes, sin embargo, van a hablar verdades de mi papá. Entonces, lo mismo en la Biblia. No es exactamente que estuvieran redactando conforme iban sucediendo las situaciones, pero sí es cosas que experimentaron en ese tiempo. Siguiente, por favor. Este es la división del Nuevo y el Antiguo Testamento. Si se fijan, por ejemplo, pues están los primeros 5 libros del Pentateuco. El primero en escribirse fue el Éxodo, y ya después se escribieron los otros, porque ahí empezó todo. De hecho, el último de esos en escribirse fue el Génesis. Tenemos después los libros de históricos, tenemos los libros sapienciales y tenemos los libros proféticos. Entonces ahí están divisiones, pero acuérdense que todos tienen un poquito de todos. Después en el Nuevo Testamento, pues los evangelios y los hechos de los apóstoles, que los hechos eran de cierta forma eran parte del libro de Lucas, pero al final pues lo decidieron separar, porque Lucas habla de Jesús y ya los hechos pues habla de Pedro y Pablo. 7 cartas de Pablo, 3 discípulos y 3 pastorales. Se supone que todas esas cartas, la Biblia nos dice que son de Pablo. Cuando vamos a proclamar en la parroquia, casi decimos, por ejemplo, lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y todo eso. Sin embargo, hay un poquito ahí de cositas que conforme vamos estudiando, ojalá y algún tiempo, alguna ocasión tengan chance de conectarse a las clases de bíblica para que vean, para que estudiemos un poquito las cartas. Tenemos las 7 cartas católicas, que es de Santiago, pues ahí están en la parte de abajo, y el libro del Apocalipsis, que el libro del Apocalipsis, en lo personal, es uno de mis favoritos, porque es cuando ya Dios como que nos toma, ya es el momento en que Dios nos va a hacer justicia, demuestra su amor, demuestra realmente quién es Él, quién es el pueblo, nos defiende, hace todo por nosotros. Sin embargo, pues muchos de nosotros pensamos que es un libro violento y todo eso. Sí lo es, pero ya cuando lo estudias te das cuenta que no, que realmente hay mucho amor de Dios. Bueno, en todos, lógico, pero en el Apocalipsis no es tanto como aparenta. Tenemos que por eso les digo de lo que les estaba diciendo hace rato, valores, moral y lógica, son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para poder entender la lectura. Siguiente, por favor, Pablo. Ok, videos de los estilos literarios. Este es un pequeño video que vamos a ver. Este video me encantó a mí este video. Sí, entonces pónganle mucha atención y ahorita que termine hablamos un poquito más de él. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan un
¿Tienen alguna pregunta? Disculpa, ¿puedo hablar un minuto? Claro. Está buenísimo acá yo soy Graciela, de Argentina, por eso a lo mejor es tan difícil o tan distinto como hablamos nosotros. Es muy lindo y muy interesante todo el video. No importa si no nos acordamos o no tiene valor para este momento saber cuánta parte lleva la narrativa y no. Lo que sí es muy, muy importante es saber que de repente a la Biblia no la podemos leer de la misma forma siempre. Yo no les voy a dar un ejemplo, algo que yo no puedo leer algún evangelio, el de Marcos, igual que leo el mito de Caín y Abel, porque me están diciendo dos cosas y están escritas de dos cosas diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que sí o sí empezar a entender que en la Biblia va a haber muchas formas literarias y que no siempre es un librito que en el mismo tenés la misma forma literaria. Y eso hay que ir viéndolos como para saber y para entender cómo vamos a leerla. Te dejo, Juan Pablo. Gracias. Chicos, chicas? Anímense, por favor. Yo tengo una cuestionante, sí. Perdón. Yo tengo una cuestionante en el sentido de que, por ejemplo, este famoso ex pastor Fernando se llama, que pasó del evangelismo, de ser pastor a ser católico a raíz del estudio de la Biblia, ¿verdad? Él en una de sus enseñanzas dice, no se puede decir que es de una denominación y estudiar la Biblia en otra denominación, porque la enseñanza a veces se distorsiona. Ahora mi pregunta va en enlace a eso. Se distorsiona en el sentido de que las Biblias se les va aumentando o quitando, o es que más allá de lo que dice la palabra, ahí es una espada de doble filo. Cada líder, sin importar la denominación, manipula la Biblia según su conveniencia. ¿Hasta qué punto eso es bueno? Sí se puede manipular siempre y cuando tenga valores, moral y lógica. Si tiene esas tres cosas, entonces las está manipulando muy bien. Si no tiene esas tres cosas, entonces ya es un problema. Porque ya estamos usándola tal vez para hacer daño o diciendo literalmente que Dios es un poco gachito o más gacho a veces que nosotros. Entonces esa es la situación que tenemos que tener cuidado. Como decía el video, todos los libros tienen una literatura más que los hace un poquito más, pero tienen de toda la literatura. Si nos vamos, por ejemplo, al Génesis, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, historia. Y la serpiente le dijo a la mujer que comiera del fruto. Esa ya es una fábula. La mujer le gustó el fruto porque se veía bueno para la sabiduría. Ya estamos hablando de literatura sapiencial. ¿Por qué sabiduría? Entonces, es lógico que con todo esto, si nos enredamos, si nos enfocamos nada más en la pura literatura, sin embargo, todo tiene un mensaje. Entonces, ¿cuál es realmente el mensaje que tiene la escritura basándonos en la lógica, moral y valores? Y ya ahí vamos a encontrar algo diferente que nos va a ayudar a nosotros como persona y a todos los demás por igual. Igual me parece que, no me acuerdo quién había preguntado. ¿Cómo era tu nombre el que preguntaste? Miguel. Que Miguel de Santa Cruz, Bolivia.
Miguel, perdóname. Soy muy mala para retener nombres. Miguel, me parece lo que vos preguntaste es, a ver, en cierta forma se manipula. ¿Por qué? Porque no nos llega, porque a nosotros nos llega la traducción, ponele en castellano, en español. Vos tenés tu Biblia en español. Y en cierta forma se manipulan ciertas cosas porque hay veces que no se traduce exactamente lo mismo. Y lo que vos sabías, me parece que es lo que yo entendí, y después va a depender de las distintas formas cristianas. Quizás un evangélico o un protestante vea a lo mismo que estamos viendo desde un punto y un católico apostólico lo vea desde otro lado. ¿Por qué? Porque ahí van a determinar los dogmas, van a empezar a ver otras cosas. Lo que dice Juan Pablo, que no solo te quedes con el texto exegético, se llama así, ¿no? De aprender todo lo que es la historia crítica, todo lo que son las formas literarias, pero sí las tenés que saber. Y la verdad es que manipular no es una mala palabra, porque si le estamos dando a los niños, le estamos manipulando, pues le estamos dando una versión para chicos. Vos cuando le hablas a un chico, no le hablas de la misma forma que le hablas a un adolescente, a un joven o a una persona grande, ¿o no? Claro, yo lo decía un poquito en el contexto, valga la aclaración, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de, después de hacer un diplomado ecuménico, Sí. Sumergirme en iglesias de otras denominaciones, Sí. no con la finalidad de abrazar su carisma, sino desde mi catolicismo decir, quiero conocer su estudio de ustedes, ¿no? Entonces, he ido y he tenido ya un año, voy a cumplir un año, más de un año con unos hermanos de otra denominación, donde su estudio bíblico de ellos, por ejemplo, omite muchas cosas. Por ejemplo, jamás van a leer la carta de San Pablo donde nace la jerarquía de la iglesia. En una iglesia, en otra denominación no usan terminología de presbítero, de sacerdote, de obispos. Entonces, que San Pablo en varias ocasiones lo va a decir cuando inicia cuando empieza a institucionarla por Sí, orden, y en ¿no? ese caso, ¿qué usan? En ese caso, ¿qué usan? ¿Qué denominaciones usan? No es que Ancianos. se use otra denominación, sino que la leen y pasan recorrido como si eso no tuviera un contexto histórico. A eso quiero llegar, nada más. A ver, Vamos a ver hagamos si un paréntesis. Sí. si alguien más tiene alguna otra pregunta, porque nos queda bien poquito tiempo y luego Marjorie nos regaña si nos pasamos. Te contesto esto último, hagamos un paréntesis ahí. Acordémonos que nosotros como Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando se hace exégesis por primera vez, es decir, se leen los libros diferentes donde uno ahonda en la Biblia, se habla desde la parte protestante, ¿eh? Uno cuando lee y hace exégesis tuvo que haber aprendido de todos los protestantes. Después hay muy pocos y desde el Concilio Vaticano II hay más de católicos. Entonces uno aprendió desde ese lado, ¿eh? Pero es verdad, tenés razón que hay algunas cosas que las obvian o las miran desde otro lado. Pero también es por esto. Chéquense el chat también, Marjorie ahí compartió algo muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una preguntita que nos queda bien poquito tiempo? No todos, uno a la vez, por favor. Se animaron todos, Juan Pablo, hoy. Igual, chicos, cualquier duda, todos están en el chat de WhatsApp.
el que tenga alguna duda lo coloca y alguno de nosotros lo va a ir diciendo. Anímense, anímense, por favor, que nos quedan 10 minutos. Hablen ahora o callen para siempre. Una más por curiosidad, por ejemplo, hablamos de los libros que están escritos en papiro y demás cosas, pero no se ha sabido más de eso. Por ejemplo, aparte de lo que ya tiene el Vaticano, ¿dónde más uno podría encontrar fuentes, libros como esos? ¿Solo en Roma, el Vaticano, subterráneo, más no hay? Fíjense que lo que pasa es que, por ejemplo, el Vaticano lo que ha hecho durante toda la historia, y es algo muy importante, que guarda todo, o sea, cualquier acontecimiento que pase en el mundo, ellos lo tienen, ya lo tienen ahí por escrito, o pues en este caso, yo creo que ya ahorita lo tienen en una computadora y todo eso. Entonces son cosas muy importantes y que ha hecho también los mormones, han hecho lo mismo. Desde que ellos se metieron, desde que comenzaron, ellos en una de las primeras cosas que hicieron fueron literalmente ir al Vaticano y quitar toda esa información para ellos también guardarla, porque ellos es muy importante unir familias y todo eso. Entonces yo creo que la historia es muy buena. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, acuérdense, vida, texto, vida, es una experiencia. Nosotros a Dios no se le puede estudiar. Usamos la palabra teología, que es estudio de Dios, como un término, escolar. Es simplemente un término escolar. Pero a Dios no se le estudia, se le experimenta. Entonces nosotros, en vez de decir teología, tendríamos que decir teofanía, la experiencia de Dios. Basado en la experiencia de Dios es que nosotros vamos a entender la realidad. Habemos muchos teólogos que somos teólogos de escritorio, pero cuando nos echan al campo a trabajar con la comunidad, nos sacan la lengua y ya venimos corriendo para atrás hasta llorando porque nos sacaron la lengua y ya no queremos darle más para adelante. Entonces, yo pienso que tenemos que tener en cuenta eso, que no es estudio, es experiencia. Cuando nosotros tenemos la experiencia, como Pablo tuvo una experiencia de Dios, no es que se puso a estudiar a ver qué onda, sino que hay experiencias y todas las experiencias son diferentes. Entonces, todos ustedes jóvenes van a tener experiencias diferentes con Dios, pero cada uno lo va a experimentar a su manera y basado en eso van a comenzar. Claro que estudiar la Biblia es importante y muchas otras personas. Yo, por ejemplo, hay unos libros de Dietrich Bonhoeffer que estudio, que es un teólogo luterano. Sin embargo, me encanta su teología porque es muy buena. Y no nada más, porque nosotros, Jesús no viene a hacer religión. Siempre está hablando de pueblo de Dios. Tenemos que formar el pueblo, no formar religión. Entonces, todas las religiones del mundo deberíamos de formar pueblo, no hacer nuestros propios grupitos y yo sí soy de Dios, tú no eres de Dios y acá sí hacemos esto porque nosotros, pero acá ustedes no. No. Jesús siempre está en contra del sistema. Jesús está en contra del sistema político, está en contra del sistema religioso, está en contra del sistema de salud, está en contra del sistema social y está en contra del sistema educativo, porque todos esos, cuando se vuelve sistema, entonces empieza a haber opresión para la persona. Cuando no es sistema, funciona. Cuando es sistema, entonces ya empieza a haber una opresión. Y eso pasa en todo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y pues parece que ya terminamos, Marjorie. No sé, No, faltan cosas todavía. Quedan 7 minutos para, o sea. No. Perdón. Necesaria para el mundo. Perdón, es que saben que estoy en otra situación. No, a ver, sí, nos quedan minutos, pero hagamos esta última parte, la de las preguntitas, así rapidito, y después les vamos a robar un tiempo extra, siempre lo hacemos. Entonces, para que por favor no se vayan, les pedimos que no se vayan, entonces, para que continúen. Sí. Las preguntas las tienes, Pablo.
Oh, ahí está. Pregunta para reflexionar. ¿Te parece? Por favor, jóvenes, ahora sí, miren, ya están más fáciles, así que por favor, aporten, participen, perdón. ¿Te parece que es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué te parece que es importante? A ver, jóvenes que no han participado, por favor. ¿Cómo les hacemos para que se animen? Y si los nombramos, Oh, es cierto, ¿sabes qué? Podemos escoger, a ver, ponemos a todo. A ver, Tomás, perdón, Tomás. Dale, Tomás. bien. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ahora sí. Ya, sí. ¿Por qué aspectos o qué aspectos los veo importantes? Creo que se me está cortando. Voy a apagar la cámara. ¿Qué aspectos son importantes? A ver, yo creo que porque primero nos permite encontrarnos con Dios, yo creo que eso es el más importante, y como en cada libro podemos encontrar un mensaje que puede ser, que conecta con nuestra vida, con nuestra situación, tanto social, económica, política, inclusive mundial. La segunda yo creo que es para, yo creo que superar también lecturas fundamentalistas, porque a veces se tiene mucho esto, entonces una mejor comprensión de géneros literarios, como nos pusieron, geográfico, el contexto histórico, todo esto es muy importante, que nos ayuda a evitar estas lecturas fundamentalistas y a su vez nos permiten encontrar nuevas interpretaciones, porque a veces venimos arrastrando interpretaciones ya superadas. Y claro, y creo que es el reto también como jóvenes, no solo como, no, bueno, no solo como jóvenes, sino como como todas personas, tenemos esta oportunidad de buscar nuevas interpretaciones de lectura acorde a nuestras realidades y acorde también a, digamos, al nuevo cambio que estamos teniendo. Entonces, cambio también, refiero sobre todo a lo religioso, ¿no? Un cambio de fe, un cambio de espiritualidad, o, bueno, una renovación, por así decirlo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más o le seguimos a la siguiente, Marjorie? A ver, tú. La próxima pregunta, Juan Pablo, ahora. La próxima pregunta dice así, a ver, es que casi, ahí están. ¿De qué manera nuestra realidad humana influye para interpretar la Biblia? ¿De qué manera nuestra realidad humana influye para interpretar la Biblia? No veo manitas. Vamos, a ver quién. Era fácil. Piensen, piensen. ¿Cómo interpretábamos la Biblia? ¿De acuerdo a qué? Valentina, que está tan calladita. Oli. A ver, mami. Bueno, lo que yo creo es que, como dijo el señor ahorita, de que depende de las experiencias que nosotros hayamos tenido, vemos reflejado en lo que leemos. Yo supongo que de esa manera depende del estado de ánimo, ya sea económico o también como nosotros tengamos la perspectiva o la forma de ver las cosas, vamos a interpretar la Biblia. Entonces, espero y me hago entender. ¿Sí me hago entender? Ven que saben, no se animan. Vamos, la tercera. La otra, José Pablo. ¿Por qué tenemos varios géneros literarios en la Biblia? ¿Por qué tenemos varios géneros literarios en la Biblia?
Juan Pablo dio un ejemplo interesante, vamos. ¿No se acuerdan? ¿Por qué? Fíjense que Jesús usaba muchos géneros literarios, si se acuerdan, usaba parábolas, usaba milagros, usaba de todo tipo para expresar alguna situación diferente. Entonces, ¿por qué tenemos varios géneros literarios en la Biblia? Rosa, ¿puedes mencionar a alguien más para que se anime? Soy la mala de la película. Nadie, Lucila, vamos, dime tú. Bueno, ay, señor, Lo que pienses, lo que te parezca. Acá está todo bien. sí, pues yo creo que tenemos varios géneros literarios, pues dependiendo la época, dependiendo la comunidad a quien iba escrito, entonces se dirigían ya sea en poesía o ya sea en narrativa, como esos géneros que existen, o en discursos, conforme, dependiendo. Yo pienso que está escrita dependiendo a las personas que se iba a dirigir esos libros. Sí, sí. Muy bien. Así es, muy bien. Tienen un 10, felicitado a todos. Hay una mano levantada. A ver, Zoe. Para mí, esos textos están por cómo se sentía la persona que los escribía en ese momento. Porque si estaban tristes, eran los textos tristes, como las lamentaciones, diría yo. Y si estaba feliz, o como algunos salmos en el que les cantan a Dios por las gracias o por alguna felicidad que tengan en ese momento. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Yo creo que ahora sí vamos a dejar ya a Marjorie a que nos robe el tiempo. Ella dijo. No, yo no. Les corresponde a ustedes, a Graciela, creo. A mí me toca robarles el tiempo. Y la oración, nos cerramos primero con la oración y luego a lo de Graciela. No. Me parece que no, que primero le robo el tiempo. Roba tranquila, vamos. Vieron que se está acercando la Pascua, ¿sí? Se está finalizando el caminito que hicimos de Cuaresma, cada uno en su lugar, y como todos los viernes se hizo, que se hace el Vía Crucis, bueno, nosotros le queremos proponer desde acá hacer un Vía Crucis y hacerlo diferente. Queremos que todos participen, incluso nosotros vamos a participar, así que no se hagan problema que todos vamos a participar, todas y todos. Y que cada uno en el Vía Crucis, en la estación que les toque, elija un símbolo. No va a tener que pensar en cómo hacer la estación, eso no, eso nos dejan a nosotros. Después lo vamos a leer ese día, no hay problema. Pero lo que nosotros decimos, estamos invitándolos y invitándolas, es que a la estación que ustedes digan, yo quiero la 1, yo quiero la 3, yo quiero la 5, la 15, se responsabilicen en traernos un símbolo para el viernes que viene, ¿sí? ¿Y qué es esto de símbolo? Graciela está pirucha, sí, es muy tarde acá en la Argentina y yo me levanto a las 5 menos cuarto y ya tengo sueño, pero no es esto. Lo que les pedimos es quizás algo concreto, o que hagan un dibujo, o como ustedes lo quieran hacer. Como diría Pablo, tienen la libertad de los hijos de Dios, ¿sí? Ponemos algún ejemplo. La primera es que tiene cuando a Jesús lo llevan preso, ¿se acuerdan? Mínimamente todos lo vemos, ¿sí? Cuando es condenado cuando es condenado. Bueno, vamos a
poner un ejemplo muy actual que son los presos de hoy. Y necesitamos que el que quiera, que ahora se levante la mano, que sea la primera estación quien va a querer y que nos traiga un símbolo de cómo ustedes simbolizan a estar presos, ¿no? ¿Se entiende? Ay, por favor. No es el símbolo que tienen que hacer, solo es el símbolo. Vale. Perfecto, se entiende clarito. Y ahora pregunto, ¿les leemos todo y ustedes nos van diciendo quién quiere la primera estación? Me parece perfecto. La primera estación es Jesús es condenado a muerte y son los presos. Pero estaría coartando mi libertad en el símbolo que yo busque al decirme los presos. Sería apelar a la creatividad, ¿no sería mejor? Tal vez quiero mostrar otra cosa. No, porque la idea es decir, nosotros lo que hicimos es a la estación que corresponde al Vía Crucis más ortodoxo, le ponemos una contracara más actual. Es este Jesús que es condenado a muerte, es este Jesús en todos los presos. A ver, voy a meter la pata un momentito. No, meta nomás. Ok, es hacerlo vivencial, chicos, chicas, bueno, todos y todas, ¿ok? Es visibilizarlo en los rostros concretos de hoy, que tenemos como sociedad hoy nosotros y nosotras. Ya están asignados esos rostros, ¿verdad? Esas personas excluidas, entonces ustedes nada más tienen que decir, sí, yo, y nosotros las apuntamos, y ustedes pensarán después en el símbolo que nos van a presentar ese día, ¿ok? Igual, siempre pensando en nuestra realidad, en nuestro contexto de hoy. ¿Listo? ¿Entendimos? Ok. En el chat están las estaciones. Miren y digan yo la 1, yo la 2, yo la 3, yo la 4. No, Lean. no están. No están. ¿Cómo que no? Yo las mandé. No están. No, están en el nuestro. Ah, ¿en el nuestro? Claro. Ya los publicaron. Pero En el yo chat puse para aparece. todos las Sí, estaciones. están en el chat, están aquí en el chat de Zoom. Ah, en el chat de Zoom. Claro, en el chat de acá del Zoom están las estaciones. Apúntense, yo 1, 2, 3, 4, vamos, o le apuntamos nosotros. Ya, Yo yo que- la 1. Yo que soy la más. Perfecto. Miguel. Miguel de Bolivia, pongámosle los países Sí, también. en lugares, claro. Ajá. Vamos con los presos bolivianos. ¿Quién va por la segunda? Jesús carga con la cruz y son los niños. Cri, 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 Nadie, cri. nadie. Bueno, me anoto yo. Rosa, Argentina. Ajá, ok. La próxima, si no se anota nadie, lo hacemos al azar, ¿eh? La tercera estación es Jesús cae por primera vez y son los migrantes, que Latinoamérica y América toda sabe de lo que hablamos, de los migrantes. Yo, Zoe, de Panamá. Zoe de Panamá, bienvenida. De Panamá pasamos a la cuarta estación, que es Jesús se encuentra con su madre, y vamos a tratar uno de los temas actuales, que son las familias de fallecidos por COVID, que también son unos cuantos. ¿Quién quiere la cuarta? De Panamá, ¿dónde saltamos? Podría ir yo. Sofía. Dale, preciosa. ¿De dónde? ¿De dónde sos? Yo. Sí. Pues de Panamá. Ah, también sos. Muy Ok. bien. Dale. La quinta Pero- es
En la cuarta estación más o menos, ¿qué tendría que hacer? ¿Vos estás en el chat de WhatsApp? Sí. Después nos preguntás más o menos ahí, así no nos tardamos tanto, ¿querés? Dale, está bien. Y te ayudamos a pensar. Igual vos más o menos pensás, ¿sí? Es las familias de fallecidos por COVID. Yo te doy una idea. Acá en la Argentina, yo no sé si se hizo en Panamá, pero acá en la Argentina se hicieron por primera vez, se pusieron en la Plaza de Mayo, que es la plaza central de la Argentina, todas piedritas por cada fallecido de COVID. Yo no sé que en Panamá cómo se visualizó estas muertes por COVID. Pero te dejo eso. Pero igual lo pensamos después en WhatsApp. ¿Querés? Así vamos con todas las estaciones. Sí. Dale, perfecto. ¿Vamos a la quinta? El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Y el símbolo y la cara visible son los pobres. Vamos a ir viendo nosotros porque se nos va a cortar, ¿eh? Lucila, ¿querés esa? Sí, 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 la quinta. ¿De dónde sos, Lucila? Colombia. De Panamá fuimos a Colombia. La 6. La 6 es Yo la Verónica. yo quiero la 6. Yo, Valentina. Valentina. Son las víctimas de abuso, ¿sí? La Verónica en Juga. ¿De dónde eres? Yo soy de Barranquilla. ¿Eh? Barranquilla, Colombia. Ok, La gracias. 7. Vos, Alexandra, que habías dicho antes. Son las yo víctimas quiero del consumo. ¿Sí? ¿Cómo? Yo 7, soy de Colombia. Alexandra de Colombia, la 7. La 8 las tenemos nosotros. La 9, Jesús cae por tercera vez. Y son los abuelos, la gente mayor. Flavia. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno. Hola. Flavia, ¿de dónde es la 9? De Argentina. Muy bien. Perfecto. Sigamos. La 10. Jesús es despojado de las vestiduras y son estos pueblos originarios de cualquier parte de América. De Argentina, ¿a dónde nos vamos? Colombia. Colombia, perfecto. Mónica de Colombia. La 11, chicos, vamos. Jesús es clavado en la cruz. Y Yo podría tomar la 11. La 11, la ¿vos? 11 los... Cristel, ¿de dónde eres? De Guatemala. La 12 es Jesús muere y las personas con discapacidades, no sé cómo se le llama en cada país, discapacidades diferentes, discapacitados, depende de cómo le llaman en cada país, ¿no? Sara, ¿querés? Yo estaba pensando en agarrar la 13. ¿En cuál? Pues déjame la 12. La 13. A mí la 12. Espera. ¿La 12 quién la tiene? Yo. Georgina. ¿Y alguna de las chicas no quiere, alguno de los chicos? No, Sara quiere la 13, creo. Sí. Sara. Sí. Sara, ¿de dónde sos? De Guatemala. 13. 14 es Jesús expuesto en el sepulcro, que son las víctimas de la guerra. José Luis, ¿qué tal? ¿No estás, José Luis? ¿Querés? Soy Valentina Sofía. Hola, Sara. sí, sí. Bueno, 14. Un Miguel acá. Un Miguel. Ya. Está bien, ¿No? entonces la 14. A 14. José Luis, la 14. ¿De dónde, José Luis?
Igual de Santa Cruz, Bolivia. Y la 15ª es Jesús resucita, que es la creación o una nueva creación, ¿no? Creo que Miguel está en los... ¿Miguel quién es? Los chicos me parece que ya han participado todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Miguel 8. tiene la 1, Miguel tiene la 1, la estación 1. Ah, Miguel tiene la 1, tenés razón. Algunos de nosotros, chicos, me parece que los niños, los chicos han... José Pablo. José Pablo, Uruguay. La 15, ahí va. José Luis, ¿de dónde que es José Luis? Que cogió la 14. La 14, José Luis, ¿de dónde Bolivia. sos? Sí, por favor. De Bolivia, Sí, dijo. sí. Yo sí, de Santa Cruz, Bolivia. No entendí. ¿Me escuchó? De Santa Cruz, Bolivia. De Bolivia. Listo. Me callo. Bueno. Ya terminé la maldad. Cualquier cosa estamos, ¿sí? Estamos En el para chat. en el WhatsApp, ¿sí? Nos hablan, nos preguntan, pero la idea es que piensen ustedes, nosotros lo acompañamos siempre, ¿sí? Gracias. Pero la idea es que pensemos entre todos y que hagamos un vía crucis diferente, un vía crucis actual. Si no, ¿de qué sirve hacer algo memoria si no está en nuestro pueblo o en nuestros sufrimientos? Ujú, O en eso que luchó tanto Jesús, ujú. de hacer ver a los que nadie veía. Justamente el Vía Crucis es eso. Por todo lo que él luchó y todo lo que él hizo ver, que él hablaba con mujeres, que hablaba con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con todos los que nadie quería, los leprosos. Bueno, hoy, ¿cuáles son todos estos? ¿Cuáles son los que dejamos al lado? Y hoy vamos a hacer, y el viernes que viene vamos a hacer esos ojos de Jesús. Jesús nos está invitando a que pongamos y que tengamos esos ojos para estas personas, para los despreciados, los que no vemos, los que pasamos por al lado. No les robo más tiempo y falta la oración final que te dejo, José Pablo. No molesto más. Qué lindo esto que decía Graciela, ¿no? Mirar con los ojos de Jesús. Y esto que les proponemos para oración final, para despedirnos, tiene que ver con eso, ¿no? Con intentar mirar con ese rostro de Jesús nuestro entorno. Entonces, la propuesta que le vamos a hacer a todos es que esta oración final la hagamos de la siguiente forma. Los naranjas le vamos a pedir que lo leamos los hombres que estamos conectados. No, al revés, las chicas. Los naranjas son perdón. las chicas y los... Bueno, las naranjas, los naranjas lo pueden leer las chicas del chat, las que están conectadas, las chicas, las mujeres, y los rosas, los rojos, yo acá veo más rosa por problema de pantalla, pero los rojos lo leemos los hombres que estamos conectados. ¿Les parece? Así que les vamos a pedir que habilitemos los micrófonos, que abramos todos los micrófonos, y empiezan las chicas, las mujeres que están conectadas, y vamos intercalando. Así que las invitamos a empezar. ¿Las nombramos? Capaz que lo podemos hacer ¿En coro? En coro, ¿no? ¿Verdad? Está bueno, Lucila. Todas las mujeres leemos lo amarillo y todos siempre lo rojo. Buena Así que idea. a la cuenta de 3 empezamos. 1, 2, 3.
Bienaventuradas son aquellas que se levantan contentas cada mañana, agradecidas por vivir un nuevo simplemente día. por vivir un nuevo día. Nuestro camino hacia ti, oh Dios. Bienaventurados son aquellos que se perdonan a sí mismos sus faltas de atención, sus sus errores y caídas, abriéndose a tu divino poder. No, perdón. Muy bien. Bienaventuradas son aquellas que tienen ojos para ver la belleza de una margarita, el esplendor de puesta una del sol, la majestad de una montaña, te alaban esas maravillosas manifestaciones. Bienaventurados son aquellos que poseen oídos para escuchar el sonido de la lluvia cayendo. Los momentos íntimos de sus propios corazones, las risas de los niños al jugar, tu voz de todas las voces. Bienaventuradas son aquellos cuyos corazones cogen el amor y el cariño de otros y otras, sin sentir la necesidad de ganarse, el amor de los demás. recordando que el amor de los demás conocemos el poder de tu amor por nosotros y nosotras. Bienaventurados son aquellos que confían y creen que este viaje humano es un viaje sagrado y que tú, oh Dios, estás encontrándonos una y otra vez en nuestro caminar. Amén. Amén.